Arcángel Clan. Corría el año 1964 y el dragón del comunismo internacional abría sus 7 fauces para comerse a Chile. La publicidad, sobre todo la publicidad en la televisión, bombardeaba a los chilenos mostrando imágenes de iglesias quemadas, de tanques rusos, de guerrilleros barbudos que secuestraban a los niños y se los llevaban lejos. Y hubo elecciones y el miedo venció. Y Salvador Allende, el candidato derrotado, me contó qué era lo que más le había dolido de esa experiencia dolorosa. La empleada de la casa de al lado, la casa de al lado de su casa en el barrio de Providencia, era una pobre mujer que trabajaba 20 horas por día ocupándose de los niños, lavando y planchando la ropa, fregando, haciendo la comida y del día a la noche trabajando sin parar, esa pobre mujer que había envuelto su ropa en una bolsa de plástico y la había enterrado en el jardín porque tenía miedo de que si ganaban los rojos le expropiaran sus propiedades. A pesar de que el comunismo es el máximo experimento económico del marxismo, ya no existe como tal. En la actualidad, históricamente se pueden observar ejemplos del marxismo que han traído mejoras en la calidad de vida de los trabajadores en todo el mundo. Repartición de los medios de producción, sistemas de salud pública, economía estatizada, sindicatos obreros, control de precios en la canasta básica, pensión para los trabajadores, derecho a huelga, garantías individuales, derechos humanos, protección de la industria por medio del control de la competencia, derechos civiles, derecho a la vivienda, entre otras cosas. Las variaciones del marxismo en el mundo son solo el inicio. Lo que hacen esas corrientes ideológicas es luchar por los derechos de los trabajadores hasta llegar a su dictadura como clase obrera sobre la oligarquía. Los sindicatos son organismos de frente unido de trabajadores contra las medidas esclavistas patronales. De ahí que muchas empresas amenacen o despidan a los obreros que buscan organizar un sindicato, u organicen sindicatos títeres por parte de la empresa para mantener controlados los derechos laborales y seguir explotando a la clase obrera. Las garantías individuales y los derechos humanos sobrevienen después de la organización obrera. Movimientos como el anarquismo sindicalista y sobre todo la Revolución Francesa en 1789 dieron derechos humanos al ser humano tan solo por su nacimiento, muchos años antes de que el marxismo fuera formulado, sin despreciar a todos y cada uno de los colectivos civiles y populares que luchan desde cada frente para exigir los derechos e intereses que les corresponden. El comunismo de Rusia actual tiende a ser capitalista y globalizado. Sin embargo, diversas instituciones y gobiernos adoptan derechos emanados del modelo comunista, de ahí que fuera tan peligroso para los Estados Unidos y los sistemas capitalistas empresariales. Por eso, en vez de existir izquierda en Estados Unidos, existe el Partido Liberal. A pesar de las incongruencias ideológicas que se establecieron entre las diferentes corrientes del pensamiento de izquierda, por ejemplo, Bakunin contra Marx, y luego el rompimiento de Stalin contra Trotsky a la muerte de Lenin, existen determinadas corrientes ideológicas provenientes del marxismo que han funcionado en diversos contextos históricos económicos. Sin embargo, así como existen fans del marxismo que lo defienden a ultranza, porque hay cosas del marxismo que son muy criticables, también existen fans del capitalismo que atacan todo lo que huela a comunismo.
¿Será Homero Simpson un comunista? Su padre habló en su defensa. Mi Homero no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno. La Unión Soviética está dispuesta a ofrecer amnistía a su embarcación. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? Eso es lo que queríamos que creyeran. ¡Muere el capitalismo! Existen muy buenos argumentos contra el comunismo, el marxismo y el socialismo. Entre ellos los atrasos tecnológicos que mantienen los países en donde existe como doctrina política y económica, por mostrar renuencia a los sistemas capitalistas y al consumismo, su resistencia a mantener pacto de libre comercio, entre otras cosas. Pero luego llegan aquellas personitas que no saben ni siquiera qué es el comunismo, pero lo odian, no pueden vivir con él, los asusta, les da miedo, son los rojos, los temibles rojillos barbones. Por lo cual, este podcast le da a esas personitas 40 puntos argumentativos contra el marxismo. Esto le ayudará a todos esos troles de internet capitalistas a argumentar contra esos camaradas tertulianos o personas que encuentren por ahí en redes sociales o en internet, para que se sienta superior, aun cuando usted viva en un país capitalista con beneficios como salud pública, economía estatizada, ayudas económicas y determinados controles y constituciones que emanan de movimientos sociales que han luchado mucho por ellos. El texto original es creación de Eduardo Longhoff. ¡Comenzamos! 1. Insistir constantemente en que el marxismo está desacreditado, obsoleto y totalmente muerto y enterrado. Entonces prosiga en la construcción de una lucrativa carrera para superar esta teoría, supuestamente muerta durante el resto de su vida laboral. 2. Recuerde, cualquier muerte no natural que ocurra bajo un régimen comunista es atribuible exclusivamente a los líderes de Estado. También lo es al marxismo como ideología. Ignore las muertes ocurridas por la misma razón en estados no socialistas. Asimismo, ignore cualquier muerte ocurrida por golpes de Estado, como por ejemplo las muertes y los daños colaterales que realiza Estados Unidos en otros pueblos por cualquier variopinto motivo que pinten. 3. Comunismo y marxismo son lo que usted quiera que sean. Siéntase con la voluntad para etiquetar países, movimientos y regímenes de comunistas, independientemente de sus objetivos reales, ideología adoptada, relaciones diplomáticas, políticas económicas o relaciones de propiedad. Todo es posible en su argumentación. 4. Si hubiera un conflicto en el que se viesen envueltos los comunistas, todos los muertos y consecuencias posteriores al enfrentamiento serán culpa únicamente de los comunistas. Tenga cuidado al aplicar esto a la Segunda Guerra Mundial, donde los comunistas lucharon a brazo partido junto a Estados Unidos. Los movimientos fascistas que lucharon contra los soviéticos o partisanos comunistas fueron buenos, pero trate de no alabar abiertamente a la Alemania nazi. Deje esto para las conversaciones particulares si lo desea. 5. Usted decide lo que el marxismo realmente significa y quiénes fueron los verdaderos representantes del comunismo. Simula interés por Trotsky por perder, de alguna manera, el poder en manos de Stalin, aunque usted lo odie también. 6. Hable constantemente de George Orwell. Cite obras como Rebelión en la Granja y 1984. No se preocupe por el hecho de no haber pisado nunca la Unión Soviética, y los dos libros serán mucho más veraces. Si lo desea, puede reforzar sus teorías con películas sobre la Unión Soviética, por ejemplo Rocky 4, o los videojuegos donde aparece Rusia, con mucha nieve, muchas personas armadas por la calle, y muchas personas con acento extraño. 7. Cite números de muertes masivas, sin tener en cuenta la demografía o la coherencia. 3 millones de muertos por el hambre, 7 millones, 10 millones, 100 millones de muertos en total. Usted no precisa comparar su trabajo con nadie, lo que es muy bueno, ya que probablemente usted tampoco comprobó dato alguno. 8. Todo aquel que estuvo preso bajo un régimen comunista probablemente era inocente de cualquier crimen.
Los comunistas solo encerraban a poetas inofensivos y profetas políticos que tenían un hermoso mensaje para compartir con el mundo. 9. Todo lo que Stalin hizo o dejó de hacer tenía una motivación siniestra oculta. Todo. 10. Manteniendo el espíritu de la regla número 9, recuerde que Stalin era un super ser omnipotente, tal vez la encarnación del dios hindú Vishnu, que tenía plena conciencia de todo lo que ocurría en la Unión Soviética y un control total sobre todo lo acontecido entre 1924 y 1953. Todo lo que ocurrió en esta época era voluntad de Stalin. Este conocía los detalles exactos de todos los sucesos criminales de su tiempo y debido a su crueldad sin límites, mandó fusilar millares de personas inocentes, sin humanidad alguna, independientemente de dónde estaban o de sus posiciones en vida. Siendo omnipotente, no era dependiente de informaciones pasadas para él por decenas de millares de subordinados. 11. Ataque constantemente a los regímenes comunistas por acciones que ocurren el día de hoy en los regímenes capitalistas. 12. Alegue que el marxismo es utópico por su descripción de una posible sociedad futura. Alegue también, alternadamente, que el marxismo fracasó porque nunca dio una descripción detallada de cómo sería una sociedad comunista. No preste atención a la gigantesca contradicción que con este planteamiento se crea. 13. Comience a referirse al marxismo como algún tipo de fe religiosa, mesiánica o cualquier otra porquería espiritualista que se le ocurra. Cuando ciertas personas afirmen que usted puede trazar similitudes entre básicamente cualquier ideología política y religiones, sencillamente no les haga caso. 14. Recuerde el doble ataque anticomunista. Ataque al sistema post-Stalin en términos de economía, alegando que simplemente no funcionó, ya que un oponente informado apuntará que las políticas económicas socialistas realmente funcionaban en tiempo de Stalin. Y de hecho funcionaron muy bien. En los tiempos de Stalin se produjo la mayor cantidad de armamento, sin el cual no se hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, ya que Rusia jugó un papel fundamental en el ataque a Alemania. Pero usted ataque aquella época en base a los derechos humanos, no en base a la producción y a la lucha de Rusia. 15. Dos palabras: naturaleza humana. ¿Qué es la naturaleza humana? Para sus propósitos, la naturaleza humana es una explicación rápida de por qué las ideas políticas y sistemas que usted desprecia están radicalmente equivocados. Estados Unidos es un pan de Dios. Estados Unidos nunca ha bombardeado o invadido un país. Sus presidentes nunca han ordenado ataques aéreos contra poblaciones latinoamericanas totalmente desarmadas. 16. Las revoluciones bolcheviques fueron realizadas con violencia y derramamiento de sangre. Las revoluciones burguesas, por su parte, fueron realizadas a través de referendos democráticos y no hubo manifestación alguna de violencia. 6 meses después de la sentencia por su reyerta muniquesa, Hitler es perdonado pero ha aprendido la lección. Ahora obtendrá el poder por medios legales. Incrementa el poderío de las SA y fortalece su poder con desfiles, manifestaciones, luchas y discusiones durante los mítines políticos. En 1930, durante las elecciones legislativas, los escaños nazis ascienden de 12 a 107. En 1932, habiendo adquirido la nacionalidad alemana, Hitler se enfrenta a Hindenburg por el cargo de presidente. Cruza y vuelve a cruzar toda Alemania haciendo 3 o 4 discursos al día ante enormes e hipnotizadas multitudes. Obtiene 13,5 millones de votos, un 37% del total. Viejo e inseguro, finalmente Hindenburg designa canciller a Hitler el 30 de enero de 1933. Observando la tradición, hace que Hitler jure la Constitución de Weimar. En realidad, la República agoniza. Esa noche un triunfal desfile de antorchas pasa por debajo de las ventanas de la Cancillería entonando: hoy es nuestra Alemania, mañana lo será el mundo. Si le recuerdan a Pinochet o la Operación Cóndor, usted finja demencia, tápese los oídos y grite la 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 la. 17. Utilice constantemente palabras como libertad y democracia. No acepte contestación alguna con respecto a la definición de estos términos. Nuevamente, puede ponerse las orejas y gritar:
La. 18. Los comunistas son el eje del mal. Pueden estar a favor o en contra de cualquier cosa que sea popular en su área particular. Si usted se está dirigiendo a un grupo de derechas, los comunistas estaban a favor de la degeneración y de la homosexualidad. Si, por otro lado, se está dirigiendo a una audiencia más open mind, más liberal, los comunistas persiguieron y reprimieron al colectivo homosexual. Esencialmente, los comunistas estaban a favor de la degeneración moral y de la virtud puritana. Al mismo tiempo, nuevamente, no tenga en cuenta la contradicción de sus argumentos. 19. Ataque constantemente a Stalin en relación al tratado Molotov-Ribbentrop, ignorando el apoyo masivo y la colaboración de la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperialista con los Estados Unidos, Francia e Inglaterra bien antes de la guerra, y después también en algunos aspectos. 20. Glorifique la reciente encontrada libertad en el este de Europa, ignore el masivo despoblamiento causado por la inmigración, la brusca caída de la natalidad, los enormes problemas causados por las drogas y el alcoholismo, la inestabilidad política, las guerras civiles, las limpiezas étnicas, la trata de blancas, la prostitución infantil, el crimen organizado, las altas tasas de suicidio, el fragante desempleo, las epidemias, etc. ¿A quién le importa todo eso cuando se tiene libertad de expresión? 21. Hable constantemente de la cultura del miedo en las naciones socialistas, de la patada en la puerta en mitad de la noche. Ignore la patada en la puerta en mitad de la noche, encañonándole con una escopeta, sacándole de la cama porque es usted sospechoso de narcotráfico. Una ocurrencia normal en la guerra de los Estados Unidos contra las drogas. Y también en la guerra de los Estados Unidos contra el comunismo, antes de la guerra contra las drogas. Y después de la guerra de los Estados Unidos contra las drogas, la guerra contra el terrorismo. Él admitió que el secuestro de los niños era una estrategia. Son fuerzas armadas traidoras, y lo digo así porque cometieron crímenes institucionales, no individuales, como quiere alguno hacer aparecer. No. No es que los militares se enloquecieron, el objetivo era económico y político. Hubo muchas empresas comprometidas, mucha gente que se enriqueció apoyando a la dictadura militar. Y la guerra que se les antoje después de la guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo y la guerra contra lo que siga. 22. Ataque a los comunistas por la persecución religiosa. Ataque a los fundamentalistas islámicos por no ser seculares. De nuevo, la señora contradicción hace acto de presencia. 23. No tenga en cuenta la ironía de que los Estados Unidos están actualmente inmersos en una guerra perdida y extremadamente cara contra un oponente al cual financiaron primero, apoyaron y hasta entregaron su primera victoria contra los soviéticos en Afganistán. 24. Lo que usted debe de decir cuando se enfrente con todos los persistentes y muchas veces empeorados problemas del mundo de hoy y se pregunta cuál es la solución, diga alto: libertad. Recítelo cuando fuera necesario, tápese los oídos y comience a gritar libertad y salga corriendo. 25. Nada que venga de comunistas es fiable, a no ser de que de alguna manera sirva a su favor, como el discurso secreto de Khrushchev de 1956, o cualquier cosa escrita por Trotsky en el exilio. 26. Los líderes comunistas eran paranoicos por dedicar tanto tiempo a la seguridad interna contra la contrarrevolución. Ignore las montañas de evidencias, incluyendo la restauración del capitalismo en el bloque oriental, de que esta amenaza era bien real. 27. Los regímenes comunistas nunca eran populares. Si hay pruebas presentadas en varios casos que muestran lo contrario, alegue que las personas sufrían constantes lavados de cerebro, manipulación mental a base de propaganda, y no haga ningún esfuerzo en considerar las restricciones de gastos ni logística en tal tarea. 28. La propaganda comunista es básica y primitiva. Si alguien menciona Amanecer Rojo, o peor, menciona la serie de cómics de G. Edgar Hoover, conocida como The Godless Communists, salga corriendo. 29. Alabe el secularismo en nombre de la libertad y del pluralismo, hasta ser replicado por un comunista. Entonces juegue a la carta de la religión.
Ignore totalmente que en nombre de la libertad, por ejemplo en Estados Unidos, se han perdido miles de vidas por personas que fueron a llevar la libertad en otros continentes. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado 2 buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces el presidente invadió Irak, y cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud de iraquíes, en su mayoría mujeres y niños, el propio presidente Bush confesó que las armas de destrucción masiva no habían existido, que esas armas más letales jamás inventadas habían sido inventadas por él. 30. Las atrocidades y demás ruines acontecimientos ocurridos en regímenes no comunistas son culpa de personas a título individual, y cualquier cosa ruin que ocurra en un régimen comunista es culpa de la ideología y del sistema, y claro, de Stalin, aunque tenga mucho tiempo muerto. 31. Ser un anticomunista significa no tener ningún tipo de coherencia ideológica. Cobíjese en un populismo de izquierda pseudosocialista un 90% del tiempo. Entonces, compare el sistema capitalista con la Rusia de Stalin. Si nunca estudió realmente el asunto, consulte las orwellianas obras de Rebelión en la Granja y 1984. Reclame al capitalismo el 99% de su tiempo. Entonces replique cuando alguien sugiera el comunismo como alternativa. ¿Fascista ultraderechista? Reclame constantemente sobre la degeneración cultural bajo el capitalismo, manteniéndose fanáticamente contrario al marxismo, sin ninguna razón discernible, excepto por su afinidad por el nacionalismo radical. 32. Si usted es anarquista, continúa apuntando el fracaso del marxismo, mientras ignora el hecho de que su ideología ha tenido un 100% de fracaso en toda su historia. Eche la culpa de sus fracasos a los comunistas o a las potencias militares más fuertes. Ignore el hecho de que la más maravillosa sociedad a la que aspira el ser humano es inútil si no consigue defenderse de la reacción. 33. ¿Usted es neonazi? El comunismo es judío. Final del debate. 34. ¿Usted es un neo-hippie? El Tíbet libre. 35. Considera constantemente el genocidio que supuestamente tuvo lugar con Mao Zedong, mientras ignora las relaciones de los Estados Unidos con la República Popular China, establecidas por Nixon, así como el papel gigantesco de la China capitalista en relación a la economía moderna de los Estados Unidos. Cuando quiera usted hablar positivamente de China, es un país capitalista. Sin embargo, si usted quiere criticarla, aún es comunista. 36. Alegue que el marxismo no es empírico, tampoco lo es el neoliberalismo, la democracia o la libertad, pero no lo tome en cuenta. 37. Insista que a pesar de la localidad, país, época histórica, experiencia pasada, futura, habida o por haber, o cualquiera de los demás factores, los comunistas siempre quieren recrear una copia moderna de la Rusia de Stalin, y todo eso cobra sentido de acuerdo con usted. No perciba la inherente idiotez de este concepto. 38. Aprenda a usar la palabra mágica totalitario. Esta palabra le posibilita crear lazos entre las ideologías opuestas, comunismo y fascismo. Úsela con acento. Totalitario.
totalitario. ¡Totalitario! ¡Ah! 39. Ignora el hecho de que los estados socialistas experimentan más problemas económicos paralelamente al número de reforma de mercado que se realizase en ellos. 40. Cuando se ha contestado acerca de cifras o contextos históricos, apele a rótulos como tirano sin piedad, asesino cruel, entre otros. Recuerde, personas como Stalin eran asesinos en masa por todas las personas que mataron, y nosotros sabemos que mataron a todas esas personas porque eran asesinos en masa. Es pura lógica. Si después de usar todos estos argumentos se queda sin argumentos porque ya no hay más, recuerde que todo el comunismo es Marx e ignore cualquier prueba que diga lo contrario. Recurra a la popular: pinche Chairo, vete a Cuba o a Norcorea o a Rusia. Patalee 2 veces y luego corra. ¿No estás leyendo algo comunista, verdad, Blas? Sí. Pero vamos a ver, los comunistas no son esos psicópatas que te quitan la casa y el iPhone y si te resistes se comen a tus hijos y violan a tu mascota. No, Blas, no es verdad, luego te dejo el libro, pero ahora quiero leer, ¿de acuerdo? De acuerdo, pero en fin, Blas. Oye, Blas. Vete a Cuba. Vete a Cuba. ¿Qué me voy a ir vete a Cuba, no me cogerás. Esta Venezuela, 100 millones de muertos, Stalin. Vete a Cuba, vete a Cuba. No quiero ir a Cuba, eres a Cuba. También puede recurrir a la frase característica de todo fancy capitalista: el marxismo creó a Hitler. El marxismo creó el nazismo. Se forma una república socialista tras la abdicación de Guillermo. Pero los líderes Karl Liebknecht, que deseaba importar el marxismo a Alemania, y Rosa Luxemburg, destacada revolucionaria, son asesinados durante una semana de revueltas. Entre otras variopintas estupideces que puede utilizar cuando se quede sin argumentos. Hasta pronto. El podcast de Arcángel Clan. Empieza América Nación, atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. Del pasado hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Ni en dioses, reyes ni ministros está el supremo salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor para hacer que el tirano caiga y el mundo siervo liberar. Soplemos la potente fragua que el hombre libre ha de forjar. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. La ley los burla y el Estado oprime y sangra al productor. Nos da derechos irrisorios, no hay deberes para el señor. Basta ya de tutela odiosa, la represión se va a acabar. Que ya no hay represor que pare la lucha por la libertad. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional.
pesar de que el comunismo es el máximo experimento económico del marxismo, ya no existe como tal. En la actualidad, históricamente se pueden observar ejemplos del marxismo que han traído mejoras en la calidad de vida de los trabajadores en todo el mundo. Repartición de los medios de producción, sistemas de salud pública, economía estatizada, sindicatos obreros, control de precios en la canasta básica, pensión para los trabajadores, derecho a huelga, garantías individuales, derechos humanos, protección de la industria por medio del control de la competencia, derechos civiles, derecho a la vivienda, entre otras cosas. Las variaciones del marxismo en el mundo son solo el inicio. Lo que hacen esas corrientes ideológicas es luchar por los derechos de los trabajadores hasta llegar a su dictadura como clase obrera sobre la oligarquía. Los sindicatos son organismos de frente unido de trabajadores contra las medidas esclavistas patronales. De ahí que muchas empresas amenacen o despidan a los obreros que buscan organizar un sindicato, u organizan sindicatos títeres por parte de la empresa para mantener controlados los derechos laborales y seguir explotando a la clase obrera. Las garantías individuales y los derechos humanos sobrevienen después de la organización obrera. Movimientos como el anarquismo sindicalista y sobre todo la Revolución Francesa en 1789 dieron derechos humanos al ser humano tan solo por su nacimiento, muchos años antes de que el marxismo fuera formulado, sin despreciar a todos y cada uno de los colectivos civiles y populares que luchan desde cada frente para exigir los derechos e intereses que les corresponden. El comunismo de Rusia actual tiende a ser capitalista y globalizado. Sin embargo, diversas instituciones y gobiernos adoptan derechos emanados del modelo comunista, de ahí que fuera tan peligroso para los Estados Unidos y los sistemas capitalistas empresariales. Por eso, en vez de existir izquierda en Estados Unidos, existe el Partido Liberal. A pesar de las incongruencias ideológicas que se establecieron entre las diferentes corrientes del pensamiento de izquierda, por ejemplo, Bakunin contra Marx, y luego el rompimiento de Stalin contra Trotsky a la muerte de Lenin, existen determinadas corrientes ideológicas provenientes del marxismo que han funcionado en diversos contextos históricos económicos. Sin embargo, así como existen fans del marxismo que lo defienden a ultranza, porque hay cosas del marxismo que son muy criticables, también existen fans del capitalismo que atacan todo lo que huela a comunismo. ¿Será Homero Simpson un comunista? Su padre habló en su defensa. Mi Homero no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero ¿la ultraderechista? Reclame constantemente sobre la degeneración cultural bajo el capitalismo, manteniéndose fanáticamente contrario al marxismo, sin ninguna razón discernible, excepto por su afinidad por el nacionalismo radical. 32. Si usted es anarquista, continúa apuntando el fracaso del marxismo, mientras ignora el hecho de que su ideología ha tenido un 100% de fracaso en toda su historia. Eche la culpa de sus fracasos a los comunistas o a las potencias militares más fuertes. Ignore el hecho de que la más maravillosa sociedad a la que aspira el ser humano es inútil si no consigue defenderse de la reacción. 33. ¿Usted es neonazi? El comunismo es judío. Final del debate. 34. ¿Usted es un neo-hippie? El Tíbet libre. 35. Considera constantemente el genocidio que supuestamente tuvo lugar con Mao Zedong, mientras ignora las relaciones de los Estados Unidos con la República Popular China, establecidas por Nixon, así como el papel gigantesco de la China capitalista en relación a la economía moderna de los Estados Unidos. Cuando quiera usted hablar positivamente de China, es un país capitalista. Sin embargo, si usted quiere criticarla, aún es comunista. 36. Alega que el marxismo no es empírico, tampoco lo es el neoliberalismo, la democracia o la libertad, pero no lo tome en cuenta. 37. Insista que a pesar de la localidad, país, época histórica, experiencia pasada, futura, habida o por haber, o cualquiera de los demás factores, los comunistas siempre quieren recrear una copia moderna de la Rusia de Stalin, y todo eso cobra sentido de acuerdo con usted. No perciba la inherente idiotez de este concepto. 38. Aprenda a usar la palabra mágica totalitario.
Esta palabra le posibilita crear lazos entre las ideologías opuestas, comunismo y fascismo. Úsela con acento. Totalitario. 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 ¡Ah! 39. Ignora el hecho de que los estados socialistas experimentan más problemas económicos, paralelamente al número de reforma de mercado que se realizase en ellos. 40. Cuando se ha contestado acerca de cifras o contextos históricos, apele a rótulos como tirano sin piedad, asesino cruel, entre otros. Recuerde, personas como Stalin eran asesinos en masa por todas las personas que mataron. Y nosotros sabemos que mataron a todas esas personas porque eran asesinos en masa. Es pura lógica. Si después de usar todos... 30. Las atrocidades y demás ruines acontecimientos ocurridos en regímenes no comunistas son culpa de personas a título individual, y cualquier cosa ruin que ocurra en un régimen comunista es culpa de la ideología y del sistema, y claro, de Stalin, aunque tenga mucho tiempo muerto. 31. Ser un anticomunista significa no tener ningún tipo de coherencia ideológica. Cobíjese en un populismo de izquierda pseudosocialista un 90% del tiempo. Entonces, compare el sistema capitalista con la Rusia de Stalin. Si nunca estudió realmente el asunto, consulte las orwellianas obras de Rebelión en la Granja y 1984. Reclame al capitalismo el 99% de su tiempo. Entonces replique cuando alguien sugiera el comunismo como alternativa. ¿Fascista ultraderechista? Reclame constantemente sobre la degeneración cultural bajo el capitalismo, manteniéndose fanáticamente contrario al marxismo, sin ninguna razón discernible, excepto por su afinidad por el nacionalismo radical. 32. Si usted es anarquista, continúa apuntando el fracaso del marxismo, mientras ignora el hecho de que su ideología ha tenido un 100% de fracaso en toda su historia. Eche la culpa de sus fracasos a los comunistas o a las potencias militares más fuertes. Ignore el hecho de que la más maravillosa sociedad a la que aspira el ser humano es inútil si no consigue defenderse de la reacción. 33. ¿Usted es neonazi? El comunismo es judío. Final del debate. 34. ¿Usted es un neo-hippie? El Tíbet libre. 35. Considera constantemente el genocidio que supuestamente tuvo lugar con Mao Zedong, mientras ignora las relaciones de los Estados Unidos con la República Popular China, establecidas por Nixon, así como el papel gigantesco de la China capitalista en relación a la economía moderna de los Estados Unidos. Cuando quiera usted hablar positivamente de China, es un país capitalista. Sin embargo, si usted quiere criticarla, aún es comunista. 36. Alegue que el marxismo no es empírico, tampoco lo es el neoliberalismo, la democracia o la libertad, pero no lo tome en cuenta. 37. Insista que a pesar de la localidad, país, época histórica, experiencia pasada, futura, habida o por haber, o cualquiera de los demás factores, los comunistas siempre quieren recrear una copia moderna de la Rusia de Stalin, y todo eso cobra sentido de acuerdo con usted. No perciba la inherente idiotez de este concepto. 38. Aprenda a usar la palabra mágica totalitario. Diga alto, libertad. Recítelo cuando fuera necesario. Tápese los oídos y comience a gritar libertad. Y salga corriendo. 25. Nada que venga de comunistas es fiable, a no ser de que de alguna manera sirva a su favor, como el discurso secreto de Khrushchev de 1956, o cualquier cosa escrita por Trotsky en el exilio. 26. Los líderes comunistas eran paranoicos por dedicar tanto tiempo a la seguridad interna contra la contrarrevolución. Ignore las montañas de evidencias, incluyendo la restauración del capitalismo en el bloque oriental, de que esta amenaza era bien real. 27. Los regímenes comunistas nunca eran populares. Si hay pruebas presentadas en varios casos que muestran lo contrario, alegue que las personas sufrían constantes lavados de cerebro, manipulación mental a base de propaganda,
y no haga ningún esfuerzo en considerar las restricciones de gastos ni logística en tal tarea. 28. La propaganda comunista es básica y primitiva. Si alguien menciona Amanecer Rojo, o peor, menciona la serie de cómics de G. Edgar Hoover, conocida como The Godless Communists, salga corriendo. 29. Alabe el secularismo en nombre de la libertad y del pluralismo, hasta ser replicado por un comunista. Entonces juegue a la carta de la religión. Ignore totalmente que en nombre de la libertad, por ejemplo en Estados Unidos, se han perdido miles de vidas por personas que fueron a llevar la libertad en otros continentes. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado 2 buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces el presidente invadió Irak, y cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud de iraquíes y demás ruines acontecimientos ocurridos en regímenes no comunistas son culpa de personas a título individual, y cualquier cosa ruin que ocurra en un régimen comunista es culpa de la ideología y del sistema, y claro, de Stalin, aunque tenga mucho tiempo muerto. 31. Ser un anticomunista significa no tener ningún tipo de coherencia ideológica. Cobíjese en un populismo de izquierda pseudosocialista un 90% del tiempo. Entonces, compare el sistema capitalista con la Rusia de Stalin. Si nunca estudió realmente el asunto, consulte las orwellianas obras de Rebelión en la Granja y 1984. Reclame al capitalismo el 99% de su tiempo. Entonces replique cuando alguien sugiera el comunismo como alternativa. ¿Fascista ultraderechista? Reclame constantemente sobre la degeneración cultural bajo el capitalismo, manteniéndose fanáticamente contrario al marxismo, sin ninguna razón discernible, excepto por su afinidad por el nacionalismo radical. 32. Si usted es anarquista, continúa apuntando el fracaso del marxismo, mientras ignora el hecho de que su ideología ha tenido un 100% de fracaso en toda su historia. Eche la culpa de sus fracasos a los comunistas o a las potencias militares más fuertes. Ignore el hecho de que la más maravillosa sociedad a la que aspira el ser humano es inútil si no consigue defenderse de la reacción. 33. ¿Usted es neonazi? El comunismo es judío. Final del debate. 34. ¿Usted es un neo-hippie? El Tíbet libre. 35. Considera constantemente el genocidio que supuestamente tuvo lugar con Mao Zedong, mientras ignora las relaciones de los Estados Unidos con la República Popular China, establecidas por Nixon, así como el papel gigantesco de la China capitalista en relación a la economía moderna de los Estados Unidos. Cuando quiera usted hablar positivamente de China, es un país capitalista. Sin embargo, si usted quiere criticarla, aún es comunista. 36. Alega que el marxismo no es empírico, tampoco lo es el neoliberalismo, la democracia o la libertad, pero no lo tome en cuenta. 37. Insista que a pesar de la localidad, país, época histórica, experiencia pasada, futura, habida o por haber, o cualquiera de los demás factores, los comunistas siempre quieren recrear una copia moderna de la Rusia de Stalin, y todo eso cobra sentido de acuerdo con usted. No perciba la inherente idiotez de este concepto. 38. Aprenda a usar la palabra mágica totalitario.
Esta palabra le posibilita crear lazos entre las ideologías opuestas. ¿Fascista ultraderechista? Reclame constantemente sobre la degeneración cultural bajo el capitalismo, manteniéndose fanáticamente contrario al marxismo, sin ninguna razón discernible, excepto por su afinidad por el nacionalismo radical. 32. Si usted es anarquista, continúa apuntando el fracaso del marxismo, mientras ignora el hecho de que su ideología ha tenido un 100% de fracaso en toda su historia. Eche la culpa de sus fracasos a los comunistas o a las potencias militares más fuertes. Ignore el hecho de que la más maravillosa sociedad a la que aspira el ser humano es inútil si no consigue defenderse de la reacción. 33. ¿Usted es neonazi? El comunismo es judío. Final del debate. 34. ¿Usted es un neo-hippie? El Tíbet libre. 35. Considera constantemente el genocidio que supuestamente tuvo lugar con Mao Zedong, mientras ignora las relaciones de los Estados Unidos con la República Popular China, establecidas por Nixon, así como el papel gigantesco de la China capitalista en relación a la economía moderna de los Estados Unidos. Cuando quiera usted hablar positivamente de China, es un país capitalista. Sin embargo, si usted quiere criticarla, aún es comunista. 36. Alega que el marxismo no es empírico, tampoco lo es el neoliberalismo, la democracia o la libertad, pero no lo tome en cuenta. 37. Insista que a pesar de la localidad, país, época histórica, experiencia pasada, futura, habida o por haber, o cualquiera de los demás factores, los comunistas siempre quieren recrear una copia moderna de la Rusia de Stalin, y todo eso cobra sentido de acuerdo con usted. No perciba la inherente idiotez de este concepto. 38. Aprenda a usar la palabra mágica totalitario. Esta palabra le posibilita crear lazos entre las ideologías opuestas, comunismo y fascismo. Úsela con acento. Totalitario. 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 ¡Ah! 39. Ignora el hecho de que los estados socialistas experimentan más problemas económicos, paralelamente al número de reforma de mercado que se realizase en ellos. 40. Cuando sea contestado acerca de cifras o contextos históricos, apele a rótulos como tirano sin piedad, asesino cruel, entre otros. Recuerde, personas como Stalin eran asesinos en masa por todas las personas que mataron, y nosotros sabemos que mataron a todas esas personas porque eran asesinos en masa. Es pura lógica. Si de Khrushchev de 1956 o cualquier cosa escrita por Trotsky en el exilio. 26. Los líderes comunistas eran paranoicos por dedicar tanto tiempo a la seguridad interna contra la contrarrevolución. Ignore las montañas de evidencias, incluyendo la restauración del capitalismo en el bloque oriental, de que esta amenaza era bien real. 27. Los regímenes comunistas nunca eran populares. Si hay pruebas presentadas en varios casos que muestran lo contrario, alegue que las personas sufrían constantes lavados de cerebro, manipulación mental a base de propaganda, y no haga ningún esfuerzo en considerar las restricciones de gastos ni logística en tal tarea. 28. La propaganda comunista es básica y primitiva. Si alguien menciona Amanecer Rojo, o peor, menciona la serie de cómics de G. Edgar Hoover, conocida como The Godless Communists, salga corriendo. 29. Alabe el secularismo en nombre de la libertad y del pluralismo, hasta ser replicado por un comunista. Entonces juegue a la carta de la religión. Ignore totalmente que en nombre de la libertad, por ejemplo en Estados Unidos, se han perdido miles de vidas por personas que fueron a llevar la libertad en otros continentes. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado 2 buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó
que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces el presidente invadió Irak y cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud de iraquíes, en su mayoría mujeres y niños, el propio presidente Bush confesó que las armas de destrucción masiva no habían existido, que esas armas más letales jamás inventadas habían sido inventadas por él.